Hola, ¿qué tal, estimados galenos? Espero que se encuentren muy bien. El de hoy vamos a ver el tema de enfermedad pélvico-inflamatoria, un tema que es importante para ginecología y que sobre todo destaca porque es un tema muy rentable para el nacional, con preguntas que la verdad es que pueden ser fácilmente respondidas y siento que podemos sacarle mucho provecho, ¿vale? Una cosa que quiero decir antes de empezar es que ya están abiertas las membresías aquí en el canal de YouTube por si alguien se quiere unir. Están disponibles todas mis clases de cuando era estudiante de medicina, cuando estaba en la facultad. Hay desde talleres de electro, talleres de gasometrías, talleres de líquidos y electrolitos por ahí. Entonces, y además de muchas más cosas. Para los que están estudiando para el ENAR, la verdad es que si quieren repasar, les ofrezco esa opción. Y en cuanto a los estudiantes de pregrado, la verdad es que es una cosa que les puede ayudar muchísimo, sobre todo ahorita que están de vacaciones y si quieren estudiar un poquito, pues ahí pueden repasar con mis clases. Ahí se van a encontrar pues con el Jorge de hace muchos años, se van a encontrar con el Jorge de la facultad. Entonces, pues eso es lo chido de hacer clases, ¿no? Que de cierta manera como que grabas muchos periodos de tu vida que van pasando con el tiempo y que la verdad es que ahora que los veo me dan mucho gusto verlas, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema. Hoy vamos a ver enfermedad inflamatoria, como bien les digo, un tema que es rentable y vámonos con el tema. Vamos a irnos un poco lentos para entenderle, para no irnos rápido y sobre todo que todo vaya quedando claro, ¿vale? Entonces, empezando con lo que es el tema, sabemos que se define como un síndrome clínico caracterizado por dolor abdominal bajo y flujo vaginal. Vamos a ver ahorita en la clínica que estas son las dos cosas más representativas, además de otra cosa que ahorita vamos a ver. Se presenta con infección ascendente desde el cervix. Básicamente hay una bacteria que entra al introito vaginal, llega a cervix y prácticamente sube hasta los órganos genitales femeninos más superiores. Por esto se puede llegar a presentar como una endometritis, una salpingitis, una peritonitis pélvica y pues algo más grave como un absceso tubovárico que incluso puede llegar perforado, que eso ahorita vamos a ver en la clasificación de Monif, que sería algo grave y que evidentemente se tiene que tratar de forma hospitalaria, ¿vale? En cuanto a la etiología, tenemos dos bacterias principales, aunque también tenemos a una tercera participante, un tercer agente participante, que ahorita vamos a ver qué es el que se relaciona al DIU. Y esa es una pregunta que, fíjense que a mí en el internado me la hicieron y yo no la conocía, la verdad. Yo sabía que existía la Neisseria, la clamidia como principales agentes, pero hay un agente que se relaciona al dispositivo intrauterino, ¿vale? En cuanto a los agentes más convencionales y que van a venir en los casos clínicos, es primero en México, Neisseria gonorrea. Si llegan a preguntar cuál es el principal agente, aquí en México la respuesta más correcta es Neisseria gonorrea. Y la clamidia trachomantis sería la primera en el mundo. Evidentemente esto es con base a la GPC. No estamos teniendo en cuenta a las actualizaciones más recientes de las guías de ginecología o lo que ha salido nuevo de infecto para reforzar esto. Pero como sabemos que el examen es propiamente de las GPC, pues nos vamos a quedar con esta información. Neisseria primera para México, Clamidia trachomatis primera en el mundo, ¿vale? En cuanto a factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual, múltiples parejas sexuales, porque evidentemente de esta manera se adquiere esta bacteria que asciende, edad menor a 25 años, uso de objetos sexuales contaminados, sobre todo pues prácticas sexuales inseguras, donde no se tenga los cuidados adecuados, donde incluso pues puede llegar a haber coito a través anal y después evidentemente a través vaginal, incluso oral, y pues evidentemente todo esto condicione riesgo para los pacientes, ¿vale? Uso de DIU, que ahorita vamos a ver cuál es el agente que más se relaciona. Cuadros previos de EPI también sería otro factor de riesgo importante, ¿vale? Sobre todo quiero que recuerden el uso de DIU para factor de riesgo para esta enfermedad, enfermedad pélvica inflamatoria y también para el embarazo ectópico. Fíjense que son dos principales etiologías que siempre que nos pregunten DIU hay que recordar esas dos cosas, ¿vale? En cuanto a la clínica, tenemos tres datos clínicos importantes. El dolor abdominal, que se presenta con mayor frecuencia, de hecho va a ser el dato pivote, 90% de las veces. Leucorrea en un 70%, básicamente una leucorrea blanca, franca, que evidentemente va a ser muy diferente a una paciente que viene con cervicovaginitis, que ese tema ya lo vamos a ver después. Recuerden que es un espectro totalmente distinto. Existen cervicovaginitis bacterianas, parasitarias y micóticas, ¿vale? Ya lo veremos después. Sangrado irregular en un 40% y 30% se relaciona a DIU. ¿Cuál es esa gente que se relaciona al dispositivo intrauterino? Es el actinomyces. Si nos llegan a preguntar
por el agente relacionado a ese dispositivo, la respuesta va a ser actinomyces, no va a ser Neisseria, no va a ser clamidia, va a ser actinomyces, ¿vale? Esa es una pregunta muy importante, muy puntual, muy directa, que puede ser respondida ya con facilidad. Además de estos 3 datos clínicos, puede haber fiebre y puede haber dolor a la movilización cervical. Quiero que lo recuerden también porque fíjense que en los casos clínicos la manera en que lo describen a la EPI es con el dolor a la movilización cervical. Dolor abdominal, la fiebre, la leucorrea, obviamente todo esto va a ir acompañado, pero recuerden que somos médicos generales, tenemos que englobar un diagnóstico con los pocos recursos que nos puedan llegar a dar en los casos clínicos y buscar esos datos pivotes son la base para poder contestar las preguntas de manera adecuada y obviamente pues dar los mejores diagnósticos en la práctica médica, dar los mejores tratamientos también. Entonces vámonos en cuanto a la clasificación de Munif, que la verdad es que esta está muy sencilla, no es nada difícil y nos va a ayudar para poder entender lo que es el tratamiento, ya que el tratamiento se va a etapificar según la clasificación de Munif. Entonces tenemos de grado 1 a grado 3, la grado 3 es la más grave, la grado 1 siendo la más leve. La grado 1 es la leve o no complicada, básicamente es una EPI simple. No hay masa anexial, no hay datos de abdomen agudo, no tenemos peritonitis, no tenemos prácticamente nada más que una EPI simple, ¿vale? En cuanto a la grado 2, es la moderada o también conocida como complicada. En este caso sí tenemos masa anexial o absceso, pero no está roto ni nada. Básicamente puede haber datos de irritación peritoneal, pues literalmente muy leves, no muy fuertes. Evidentemente no tiene que haber datos de SIRS, porque si ya hay datos de SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya estaríamos hablando de una grado 3. En cuanto a la clasificación de Munif, grado 3, esta es la grave o también conocida como severa. En este caso ya hay diseminación de estructuras extrapélvicas como abscesos tubováricos, puede estar roto, puede haber peritonitis, hay datos de SIRS, que es esto que vamos a ver ahorita acá abajo. En la imagen que les puse al principio, esta de acá es un absceso tubovárico que vemos acá a este lado, ¿no? Evidentemente si esto se llega a romper, pues nos va a hacer todo un cochinero en lo que es la cavidad pélvica y esto nos va a producir datos de peritonitis, datos de SIRS y pues esto se va a complicar incluso llegando a ocupar un tratamiento quirúrgico aparte de antibióticos, ¿vale? Entonces, en cuanto al SIRS, tenemos esos criterios diagnósticos. Hay que recordar que se ocupan 2 de estos para hacer diagnóstico. Temperatura más de 38, menos de 36, la temperatura central obviamente, frecuencia respiratoria más de 20 respiraciones por minuto o una PCO2 debajo de 32 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca más de 90, glóbulos blancos más de 12,000 o menos de 4,000, básicamente que haya leucocitosis o leucopenia, ¿vale? Esto es importante, hay que recordar que la frecuencia cardíaca no se ocupa que sea arriba de 100, sino arriba de 90, esto es algo que puede llegar a confundir bastante, con que tengamos 2 de estos ya cumple criterios para SIRS y pues evidentemente esto lo hace grave al paciente por la clasificación de Munif, ¿vale? En cuanto al diagnóstico, tenemos que lo principal es la clínica. Si tenemos un paciente con clínica concluyente, eso es suficiente para iniciar tratamiento, sobre todo la antibioterapia. Ahorita vamos a ver que los antibióticos son la base del tratamiento y cuáles van a ser esos esquemas. Inicialmente, si tenemos una paciente que a lo mejor no tiene clínica tan concluyente, que no sabemos muy bien qué tiene, se le puede hacer estudio de imagen. El principal estudio de imagen inicial es el ultrasonido endovaginal. El estándar de oro es la laparoscopía. Y ojo con esto, evidentemente la laparoscopía no se hace en todos los pacientes a menos de que se tenga mucha duda diagnóstica, porque aparte de que puede ser diagnóstica, pues puede ser también terapéutica para drenar el absceso o corregir lo que se tenga en los distintos espectros de la EPI, ¿no? Si hay datos de endometritis, se hace biopsia histológica, pues evidentemente para documentar la endometritis. Acuérdense que es una forma en la que también se puede llegar a presentar. Pero que quiero que recuerden con los estudios de imagen, que el inicial y el más importante es el endovaginal y el estándar de oro es la laparoscopía, a pesar de que esto parezca ser algo más anecdótico. En cuanto a cultivos que tenemos, fíjense que hay un cultivo importante para las neiserias, que es el cultivo de Thayer-Martin. Este sí hay que recordarlo porque es específico para neiserias y puede llegar a ser pregunta. Aquí no se vayan a confundir. Hay otro cultivo que también se pregunta mucho, que es el cultivo de Diamond, pero ese es para tricomoniasis. Y acuérdense que tricomoniasis es un agente que nos va a producir cervicovaginitis, no enfermedad pélvica inflamatoria, ¿vale? Entonces, muy diferente. En cuanto a laboratoriales, vamos a tener aumento de reactantes de fase aguda, como aumento de BCG, aumento de proteína C reactiva. También podemos encontrar leucocitosis en secreción
secreciones vaginales, evidentemente pues esto es lógico, y además del cultivo se pueden utilizar amplificaciones de ácidos nucleicos si se quiere buscar directamente el agente etiológico, ¿vale? Importante de aquí, ultrasonido endovaginal, en dado caso de que haya duda, si tenemos un paciente con clínica concluyente, se puede iniciar tratamiento antibiótico porque evidentemente lo que queremos buscar es que no avance, no progrese todo esto, por eso queremos iniciar antibiótico lo antes posible. Ahora vámonos con cuanto al tratamiento. Aquí siempre debemos tener en cuenta la clasificación de Monip porque como ya se dieron cuenta, según cómo esté el paciente es lo que vamos a hacer. Ante una EPI leve, que sea una Monif 1 o una EPI moderada, que sea Monif 2, vamos a dar tratamiento ambulatorio con levofloxacino más metronidazol. Aquí dejo las dosis, la verdad es que no creo que lleguen a preguntar eso. Fíjense que ante segunda línea siempre vamos a tener clindamicina, sea EPI leve, moderada o grave, siempre la segunda línea va a llevar clindamicina. En dado caso que tengamos una EPI grave, Monif 3, vamos a hospitalizar y en este caso vamos a dar Ceftria más doxiciclina. Entonces, igual, dejo las dosis, la verdad es que no les recomiendo que se las aprendan, no creo que les vayan a preguntar. Deben de saber que en la EPI leve y moderada, el tratamiento inicial con levo y metro es bioral, mientras que en la grave, hospitalizado, pues es parenteral, ¿no? Ahora, también otra indicación para dar tratamiento con ceftriaxona y doxiciclina, que es el que damos en Monif grave, también puede ser en EPI moderada, Monif 2, que haya tenido falla al tratamiento inicial. O sea, básicamente todo paciente que le dimos levofloxacino o metronidazol en un principio y que fue ambulatorio y que no mejoró el paciente, hay que dar en ese caso ceftriaxona con doxiciclina. Ya saben, en caso de que tengamos que dar la segunda línea, siempre va a ser clindamicina. En este caso, en un paciente hospitalizado, porque es un paciente grave, vamos a dar aparte de la clinda, gentamicina, ¿vale? Entonces, esto inicial hay que saberlo, hay que recordar los antibióticos que vamos a dar y siempre citar a las 72 horas para valorar. Si dimos tratamiento ambulatorio, la razón de por qué volver a citar es porque tenemos que valorar cómo va el paciente. Si el paciente vemos que tuvo mejoría, pues básicamente lo seguimos con el mismo tratamiento en casa, sígase tomando lo mismo. Si el paciente no tuvo mejoría y evidentemente pues el paciente empeoró, vamos a hospitalizarlo y vamos a dar el tratamiento hospitalario, ¿no? Que sea la Ceftria más doxiciclina. Ahora, tratamiento quirúrgico ante fiebre persistente y bacteremia, abdomen agudo con hilio persistente, la falla de tratamiento conservador en 48 a 72 horas, que aquí es cuando ya tendríamos que ver una mejoría. También se puede indicar operar a ese paciente, peritonitis generalizada, absceso tubovárico roto, sepsis que no mejora con antibiótico, todas estas son indicaciones quirúrgicas, ¿vale? Entonces ya saben que vamos a hacer ante EPI leve, que vamos a hacer ante lo que sería una EPI grave, y pues por eso les decía la importancia de la clasificación de Monif, porque todo depende de esto, ¿vale? Y pues sin más que decir, la verdad es que espero que les haya gustado mucho. No es un tema complejo, como bien les digo, o sea, está fácil. Sobre todo acordándonos de la clasificación de Monif, de la clasificación diagnóstica, en cuanto al tratamiento, pues yo creo que también recordar los antibióticos y las indicaciones quirúrgicas. Entonces espero que les haya gustado mucho. Es un tema muy interesante de ginecología y obstetricia, entonces espero que lo hayan disfrutado. Sin más que decir, les mando un abrazo y pues espero que continúen estudiando de manera bien para el examen, ya me los acerca y pues nada más. Cuídense mucho.